Hola, ¿cómo les va? Hola, Buenas profe. tardes, Hola, ¿cómo buenas tardes, andan? profe. Hola, Hola, profe. profe. Hola, Silvia. Buenas ¿Cómo tardes. andan todos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, Fresquito. bueno. Sí, de fresquito a frío, a congeladitos. Estamos casi congelados. Eh, uy. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a continuar con la unidad número 6. Yo la acabo de subir, ahí vi que uno de sus compañeros preguntó por esta mañana, no había visto el mensaje, así que acabo de subir la unidad con lo que vamos a ver hoy. La clase que viene, yo voy a agregar unidad y voy a agregar más material y la vamos a volver la voy a volver a subir. Así que ahora ya la pueden descargar y vamos a ver, ahí tienen lo que vamos a ver hoy. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Denme un segundo. Un segundo. Vamos a hacer un repaso de la clase pasada. A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, ¿a qué se refiere con esto de la evolución del pensamiento de la administración? Profe, vimos Historia. Toda la cómo se historia. pasó de lo que era la administración empírica por una científica. Bien, bien, esa es una de las escuelas, bueno, la escuela que vimos, sí. Y, y vimos cómo dos grupos de personas fueron los que más aportaron el tema de la administración científica y gracias a esos aportes es que se basa la ingeniería industrial. Bien, bien, muy buen resumen. Y antes de eso, ¿qué pasó? Vivo la revolución industrial. Bien, ¿y de qué se trataba la revolución industrial? ¿Cuáles fueron los hechos que fueron sucediendo y dieron lugar a esta revolución? ¿Se acuerdan? A ver. El- los avances, digamos, en todo lo que era referible a la energía. La máquina de vapor fue uno de los... Bien, bien. La máquina de vapor fue como el puntapié inicial, digamos. Comienza una nueva forma de energía. Entonces, al haber energía, hay más capacidad de producción. Bien. Eso sucede con la invención de la máquina de vapor, que eso es en el año, ¿en qué año? ¿Alguien sabe cuándo fue? ¿Se acuerdan? Aquí está, es este año, el 1780. En ese año es que se inventa la máquina de vapor. La revolución industrial es como que se divide en dos, o hay algunos que dividen como en dos revoluciones industriales. La primera etapa, que es donde comienza todo este desarrollo, donde aparece la máquina a vapor y aparecen nuevas posibilidades y se va armando todas estas nuevas posibilidades. Y la segunda etapa, o la segunda revolución industrial, es cuando ya se logra cierto recomodamiento, ya hay industrias, ya hay eh, demanda, hay ciudades que crecieron, y entonces ahí empieza un poco lo que son todas las teorías de la administración y las escuelas. Pero si no existían fábricas, si no existía industrias, no iba a existir la necesidad de poder organizarlas, de poder eh, plantear todas estas teorías y estas escuelas de la administración. Bueno, acá teníamos algunos hechos importantes, que también otro hecho importante es la locomotora, ¿no? Como usando la misma técnica del vapor, se crean las locomotoras, los ferrocarriles, y ahí bueno, empiezan todo lo que es otros medios de transporte, que eso también acelera el crecimiento industrial. Bien, esto se lo había dejado yo para que lo lean. Y acá era donde habíamos empezado con la administración científica, como comentó hay un compañero de ustedes, que es
pasar del método empírico al método científico. Es decir, el método empírico se refiere al método de hacer sin ponerle un poco de metodología, hacer intuitivamente. A partir de acá, con Taylor, es que comienzan a hacer estudios y análisis y a buscar la mejor manera de hacer las operaciones, para siempre buscando una mejor productividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Taylor? ¿Lo vimos? Es el primero. Taylor es el primero. Nunca se tienen que olvidar de Taylor, porque él es de Taylor. Ahora vamos a empezar a ver cómo los demás que van apareciendo mejoran lo que Taylor hizo. De hecho, Gantt, ¿se acuerdan qué hizo Gantt? ¿Cuál fue el aporte de Gantt? ¿Alguien se acuerda? Sí. Taylor hablaba digamos, de los incentivos y que el hombre podía, en las condiciones, digamos, favorables, aumentar su productividad. Y bueno, después no me acuerdo cuál fue el aporte de Gantt, pero una de las críticas a Taylor fue que como que tomaba al humano como una máquina, digamos. Claro, bueno, sí, exactamente. Él se dedicó a estudiar a la persona como una máquina, una parte más del proceso. Y Gantt le pone una mirada un poco más general y trata de buscar que los objetivos de los trabajadores sean los mismos que los objetivos de la empresa o de la industria. Entonces, por eso crea la planificación. Es el primero que empieza a hablar del concepto de planificación. Taylor mejora el ya, digamos, el hacer ahora. Y Gantt pone esa mirada hacia el futuro y tratar de emparentar los objetivos del empleado y de los jefes, por decir de una manera. ¿Y Henry Ford? ¿Qué hizo Henry Ford? El primer modelo en serie, digamos, en industria automotriz. Bien, él fue, digamos, la línea de montaje ya existía, pero él diseñó la producción en serie. Fue revolucionario lo que hizo con su modelo T, el Ford T. Fue su primer auto, un auto totalmente económico y alcanzable para todo el mundo, por eso fue que hizo un boom. Antes de Henry Ford, los autos eran a baja escala, producción a baja escala y muy exclusivos para gente muy adinerada. Y Frank y Lillian Gilbert... Después de varios intentos. Después de varios intentos, exactamente, después de varios fracasos. Sí, varios fracasos que tuvo en los postulados y en las investigaciones que hacía, pero después, bueno, el gran padre de la ingeniería industrial, profe, ¿puede ser? Sí, Henry Ford, Taylor, y hoy vamos a ver el otro, ay, se me fue el nombre, Fayol, Henry Fayol, son los tres que son los considerados los padres de la ingeniería industrial. Ellos tres. Son como las figuras más importantes, ¿no? Todos tuvieron su aporte, pero ellos tres son como las figuras más importantes. Y Frank y Lillian Gilbert, ¿cuál fue el aporte? Además de los estantes de la heladera y... Estudiaron los métodos, Estudia los movimientos. Los movimientos, la Sí. ergonomía, buscando Bien. generar más trabajo con menos movimiento. Bien, exactamente. Ellos se dedican toda su vida a eso, a estudiar los movimientos. Y de ahí aparece la ergonomía, y aparece el estudio de los tiempos, de los movimientos, los clasifican en productivos y no productivos, o esenciales y no esenciales. Bien, todo eso que ustedes mencionaron es lo que vimos en la clase pasada, yo lo voy a ir pasando. Elementos, eso. Movimientos Los movimientos elementales. elementales. Terblix. La verdad que no me había fijado que es el apellido de ellos al revés, claro. Claro, exactamente. El apellido de ellos al revés, exactamente. Bueno, hoy vamos a comenzar, me voy a poner a grabar, siempre me olvido. Grabar en esta computadora. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver la escuela clásica. Si en la clase pasada vimos la escuela científica.
Esto de transformar el método empírico en método científico. Ahora vamos a ver la escuela clásica. Se le llama clásica porque van a ver que muchos de lo que surge de aquí hasta el día de hoy se sigue utilizando. Son como teorías clásicas que no van a pasar nunca de moda. Bueno, aquí tenemos Fayol, Henry Fayol, Max Weber, Marie Folliet y Chester Barnard. Ellos son los 4 que conforman esta teoría. Esta teoría por ahí se divide como en diferentes escuelas. Tenemos la escuela clásica, pero después Marie Folliet y Chester Barnard se los asocia mucho a la escuela de las relaciones humanas, que es la que sigue después. Ellos están ahí entre medio, pero bueno, por ser de esta época, fíjense en los años en que, sus años más activistas, pertenecen a esta escuela. Así que bueno, vamos a conocer un poco de Fayol, y acá para que ustedes vean también un poco la diferencia, porque a veces se los confunde. Fíjense que los dos prácticamente vivieron en la misma época, Fayol y Taylor. Y de hecho trabajaron en algún momento, no se llegaron a conocer, no, sí se conocieron, pero Fayol estaba en Francia y Taylor estaba en Estados Unidos, pero sí tenían comunicación continua, porque sus trabajos son complementarios. Así que bueno, acá vamos a ver el video, acá les dejo el link, y yo lo tengo por acá, el video. Aquí está. ¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de otro de los personajes importantes de la teoría administrativa. Hablaremos de Henry Fayol, considerado como uno de los principales exponentes del enfoque clásico de la administración, considerado como el padre de la administración moderna. Dentro de sus principales aportes se encuentra la demostración de la universalidad de la administración en las organizaciones, como la familia, como las empresas, como el gobierno. Donde hay una organización debe existir una buena administración. También es conocido por sus 14 principios de la administración, los cuales son de gran aplicación actualmente en muchas empresas. Además, dentro de sus aportes también se encuentran la división en áreas funcionales, tales como el área operativa o técnica, el área comercial o el área de finanzas. También podemos mencionar dentro de sus aportes el primer modelo del proceso administrativo, el cual incluye la planeación, la dirección y el control. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca de este gran personaje de Henry Fayol. Henry Fayol nació en el año 1841 en Constantinopla, en el seno de una familia burguesa. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Se graduó a los 19 años de la carrera de Ingeniería en Minas. Murió en 1925 a la edad de 84 años, producto de su vejez. Su aporte principal fue el escribir sobre problemas no estudiados por Taylor, pues mientras Frederick Taylor se centraba en la operación, en la fábrica y en el taller, Henry Fayol se enfocaba en la gerencia y en la dirección, creando así lo que algunos conocen como la escuela de jefes. Entonces, su contribución radica en la mejora de los diferentes niveles administrativos. El primero de los aportes de Henry Fayol se centra en 6 áreas funcionales. Él creía que toda empresa industrial debería de contar con 6 grupos funcionales, siendo la primera de ellas pues el área técnica, considerando que el enfoque debería de ser la producción de bienes y servicios. Como segunda función podemos ver pues el área comercial, pues toda empresa debe de comprar y vender bienes o servicios.
En tercer lugar, podemos ver el área financiera, el cual está enfocado a la administración adecuada del flujo de efectivo, la administración de capitales. En cuarto lugar, podemos ver pues el área de seguridad, con el fin de proteger los recursos así como las personas. En quinto lugar, podemos ver el área funcional contable, el cual está enfocado hacia los inventarios, hacia el balance, hacia los costos y las estadísticas. Y por último, el área administrativa, cuyo fin es coordinar cada una de las otras 5 funciones. Henry Fayol también es conocido por crear el primer modelo administrativo, incluyendo 5 fases en dicho proceso, siendo el primero pues la fase de planeación, el cual consiste en prever el futuro estableciendo planes de acción. En segundo lugar, pues la etapa de organización, el cual consiste en establecer una estructura organizacional adecuada para la empresa. En tercer lugar, podemos ver pues la dirección, el cual consiste en coordinar y dirigir pues al recurso humano. En cuarta etapa tenemos la coordinación, el cual consiste en armonizar tanto los actos y los esfuerzos de la empresa. Y en último lugar tenemos la etapa del control, el cual consiste en verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en la empresa. Dentro de sus aportes no podríamos dejar de hablar de los 14 principios de Henry Fayol, el cual se dieron en la misma época de los principios de la administración científica de Frederick Taylor. Los 14 principios son los siguientes. El principio de unidad de mando, el cual consiste que en cualquier trabajo un empleado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. La violación de ello pues puede causar la fuga de autoridad. Principio de autoridad y responsabilidad. Quien tiene el poder avalado por un cargo tiene que responder por los resultados de su gestión. Principio de la unidad de dirección. Todos los miembros de una organización deben trabajar a favor de los mismos objetivos. Principio de centralización, el cual consiste en la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. Cuanto más grande sea la organización, menor será la centralización. Principio de la subordinación del interés particular al general. Por encima de los intereses de los empleados están siempre los intereses de la empresa. Principio de la disciplina, el cual es sinónimo de respeto y obediencia. Principio de la división del trabajo, el cual induce a la especialización y por lo tanto promueve la eficiencia. Principio del orden. Se puede sintetizar con la frase: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas de, por ejemplo, las herramientas de trabajo. Principio de la jerarquía, el cual representa la cadena de mando, quien manda a quién. Hay que respetarla dirigiéndose al inmediato superior o inferior. Principio de la justa remuneración. La retribución por el trabajo debe de ser acorde a las tareas desempeñadas y debe de ser justas. Principio de la equidad. Es sinónimo de la justicia y el trato igualitario para con todos los empleados. Principio de la estabilidad del personal. Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para aprender y asimilar las tareas encomendadas. Principio de la iniciativa, el cual se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa. Y por último, el principio del trabajo en equipo, el cual se refiere a la armonía en los vínculos para que el ambiente laboral sea agradable. Henry Fayol establece que cualquier actividad debe de estar basada en la administración y que por lo tanto los estudios administrativos deben de darse desde la primaria. Los grandes aportes de Henry Fayol han sido de suma importancia para la administración de la empresa, desde los 14 principios
hasta las áreas funcionales de cada una de las organizaciones, así como el proceso administrativo. Henry Fayol recibió como crítica que sus aportes fueron basados en la teoría más que en la práctica. Así que amigos, esta es la vida de Henry Fayol, conocido como uno de los padres de la administración. Y en ese sentido estamos hablando de la administración moderna. Así que si te gustó, dale like al video, recuerda visitar nuestras redes sociales, Bien. suscríbete al canal. Bueno, a ver, suena todo muy conocido, ¿no? Lo que dijo Fayol, ¿o no? Sí. Lo venimos estudiando, lo estudiamos todo el cuatrimestre pasado, ¿no? Fíjense qué importante, la importancia de las cosas que él planteó y hasta el día de hoy se usan. A ver, cuéntenme qué se acuerdan de lo que planteó Fayol. Generó esta idea, profe, de que siempre que nosotros administremos podemos mejorar, o sea que no existe una organización sin una administración detrás. Bien. También tuvo una mirada generalista en el de decir, a ver, si todo se puede mejorar, ¿cómo lo hacemos? Esa idea de los principios y también el modelo administrativo. Es como Ujú. buscó estandarizar lo que no estaba, ni siquiera lo que ni siquiera existía, para decirlo de alguna forma. Exactamente, le puso esa mirada que no estaba, ¿no? Porque Taylor estaba mirando la operación, estaba mirando el trabajo ahí, la línea, pero no estaba la mirada general, la mirada hacia la administración en general. Y eso es lo que hizo él. Y vieron que él plantea el proceso administrativo, que es el que nosotros estudiamos. ¿Se dan cuenta a la parte que me refiero? No, el proceso Planear, administrativo. organizar, Sí. dirigir, Ujú. coordinar. ¿Sí? Exactamente. Él es el que plantea ese proceso administrativo que hasta el día de hoy se usa lo usa cualquier bibliografía, cualquier autor, se basan en ese principio. Algunos más, por ejemplo, nosotros, el CONS además de eso, habla de integral personal, que por ahí el Stoner no lo dice, pero todos hablan de esa rueda, ¿no? Básicamente, 4, 5, 6 pasos, pero son básicamente los mismos. Planear, organizar, dirigir y controlar, básicamente. Y eso es planteado por él. Y los 14 principios, también, ¿no? Muy, muy llamativos porque los hemos estudiado. Hemos estudiado varios nosotros, a lo largo, digamos, de lo que hemos visto en el cuatrimestre pasado. ¿Alguno que se acuerden? El tema de la unidad de mando, por ejemplo, Unidad de mando. habíamos Bien. estudiado bastante con el tema de los organigramas. Eso lo En los repetimos. Organismos, unidad de mando, Los jerarquía. tipos de organigramas y las falencias que se podían tener con el tema de la duplicación de mando y todo eso. Ujú. Vimos también lo de Bien. la unidad de dirección, profe, con esto de que cada organización tiene una visión, una misión. Desde lo más básico lo venimos viendo. Sí, exactamente. Son como que podríamos agarrar esos 14 principios de Fayol y es básicamente un resumen de la administración. ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos de la administración en la unidad número 2? Que eran 7, que teníamos los individuos, los objetivos, ¿se acuerdan? En la unidad número 2. Sí, que hicimos el Sí. trabajo práctico, ¿no? Sí, hicimos trabajo Nos dividimos en grupos. sobre los grupos, exactamente, hicieron grupos. Hay uno de los elementos que es el orden. Y Fayol, en sus 14 principios, menciona el orden también, como uno de los principios de la organización. Cada cosa en su lugar, dice. Tiene que estar cada cosa en su lugar. O hay un lugar para cada cosa. También
viene de ahí. Habla del compromiso con respecto a la disciplina, con respecto Con la a dis- sí, y lo considera como es tener respeto también al prójimo dentro del rubro de trabajo. Sí, eso también. Y al final menciona el trabajo en equipo. Súper importante, súper... y a ver, y fíjense que ¿por qué es criticado Fayol? ¿Cuál es una de las principales cosas por las cuales es criticado? ¿Lo escucharon al final del video? Porque era muy Es todo teórico. teórico. Como que se basa mucho en la teoría. Claro, pero ustedes también, o sea, habría que ponerse, ¿no? Situarse esta es una opinión, yo voy a dar mi opinión acá. Habría que situarse en aquel momento y ver qué posibilidades tenía él de llevar todo esto a la práctica. Imagínense, por un lado estaba Taylor desarrollando, mejorando la productividad, tratando de definir lo que era un proceso, lo tenemos a los esposos Gilbert tratando de organizar también la ergonomía del trabajo, los movimientos, y él, con esta mirada tan general y tan avanzada, de cosas que sí eran teoría, él no las podía poner a la práctica, era muy difícil poner a la práctica en aquel momento donde lo básico todavía no existía. Pero sin embargo, la mirada que él tiene es muy acertada, tan acertada que hasta el día de hoy se usa. O sea que el legado de él es increíble. Y las áreas funcionales, eso también está muy bueno. Las áreas funcionales, vieron que él divide la organización en áreas funcionales, que también las vimos en la unidad número 4, cuando vimos las funciones típicas de una organización industrial. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? O de los que mencionó ahí, mencionan 6. Bueno, yo acá lo tengo, yo se las puse, acá estamos. No, esta es el proceso, y acá tenemos los 14 principios. ¿Se acuerdan cuáles eran las áreas funcionales? Ah, acá están. Acá están, son estas 6. La técnica, la comercial, la financiera, la contable, la seguridad y la administrativa. O sea, él mira la organización y la divide en áreas para que pueda funcionar. Es esta división de trabajo, que también lo vimos el cuatrimestre pasado, ¿no? De unificar tareas de acuerdo a la similitud. Y de esta manera, teniendo cada uno su tarea bien definida, y la tarea administrativa, que es la que organiza y coordina todo esto, cómo se armaría una organización. Y la mirada también, a mí me parece muy avanzada la mirada de él, que dice que una organización o que estos principios de administración se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, no únicamente las organizaciones industriales. Él habla de organizaciones gubernamentales, educativas, hasta una familia, dice, hasta una organización un familiar también se pueden aplicar. Me parece muy, muy acertado todo lo que hizo, a pesar de que fue muy criticado. Y por ahí en aquel entonces era como que Taylor era más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Taylor lo estaba aplicando en el momento, porque él estaba mejorando la productividad y podía ver resultados. Pero lo que hizo Fayol quedó solamente en libros y con el tiempo se pudo ir implementando. Así que, ¿alguno se anima a decirme cuál sería la diferencia entre lo que hizo Taylor y lo que hizo Fayol? ¿La diferencia o cómo se complementaron? Esta es pregunta de examen. Puede Siempre ser, nos gusta profe, preguntar. uno se centró más en la parte productiva de los operarios y otro más en la parte gerencial. Bien, de manera resumida está correcto. ¿Quién y quién? ¿Quién fue de un lado y quién fue del otro? Fallo el de la Más a parte los gerencial. empleados y Fayol a los gerenciales. Bien, exactamente. Taylor siempre tuvo la mirada en la parte operativa y Fayol en la parte administrativa gerencial. Bien.
Bueno, acá tienen en resumen lo que hizo Fayol, como para que ya les quede por escrito, además del videíto. Y vamos a ver Max Weber, que acá ya, fíjense cómo, también como para que tengan el radar ustedes ahí puesto en esto, cómo a medida que se van organizando estas cuestiones básicas, cómo los siguientes tienen una mirada un poco más humanista, un poco más psicológica. Es como que se pueden hacer esto debido a que ya hubo un avance en la administración. Y de vuelta, piensen en esto, como para que ustedes se hagan todo el camino. Recuerden lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo vivían antes de la Revolución Industrial? No había, era todo artesanal, la producción era nada, cada uno para su consumo, y si sobraba algo se vendía o se hacía trueque, y nada más, digamos, no había casi crecimiento poblacional, mucha muerte infantil, muchas enfermedades que no se podían curar. De pronto empieza a haber evolución, y se descubre la máquina de vapor, y con ese hecho tan importante, y todo lo que sucede en Inglaterra, y que después se traslada a Francia, España, Estados Unidos, como las sociedades empiezan a crecer, como la industria empieza a crecer, la demanda empieza a crecer, todo debido también a que la población crece, y a partir de esto empiezan a aparecer estas necesidades de organizar y ver otras cosas que antes no se veían porque no existían, ¿no? Empieza Taylor, bueno, todos los que vimos la clase pasada, Fayol, y ahora como para que ustedes miren esta mirada de Max Weber, que fíjense un poco la mirada que pone a la organización, se llama organización burocrática, pero en el buen sentido de la palabra. Ya cuando veamos el videito se va a entender un poquito más. No lo asocien con burocrático con esto lento, de papeleo y de poner, digamos, muchas trabas, sino todo lo contrario, una burocracia organizativa. Voy a poner el videito de Max Weber. Hola amigos, en este video veremos otra teoría administrativa, específicamente los aportes del sociólogo Max Weber, conocido por su organización burocrática y considerado como el padre de la burocracia moderna. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de Max Weber. Iniciamos. Max Weber, sociólogo alemán, definió el concepto de burocracia como una forma de organización humana. Sus ideales en el pensamiento administrativo se centran en el seguimiento de normas, reglas y procedimientos, así como el concepto de racionalidad, considerándose estos como elementos básicos para que la organización alcance esos objetivos. Claros ejemplos de este concepto es el Estado moderno, el ejército, las empresas, la iglesia, etc. Dichos organismos actúan bajo un régimen de organización, el cual les permite cumplir en forma eficaz y eficiente su misión y objetivos, para sustentar el desarrollo de sus actividades productivas y de servicios. Entonces, ¿qué es la burocracia? La burocracia podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la realidad exterior, a fin de conocerla y aplicarla de forma estandarizada o uniforme. Weber la definió como una forma de organización que promueve la precisión, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia, conseguida a través de la división de las tareas, de la supervisión jerárquica y de detalladas reglas y regulaciones desde un solo sitio de trabajo. La autoridad de los funcionarios y la rutina burocrática son los precios que se deben de pagar por la eficiencia de las técnicas de las organizaciones burocráticas. Características de la burocracia.
La burocracia de Weber presenta las siguientes características. En primer lugar, la división del trabajo, donde los puestos son divididos en tareas simples, rutinarias y bien definidas. En segundo lugar, la jerarquía de autoridad, donde las oficinas o puestos están organizados en una jerarquía, con cada nivel bajo controlado y supervisado por uno más alto. En tercer lugar, la selección formal, donde todos los miembros organizacionales deben seleccionarse sobre la base de calificaciones técnicas demostradas por el entrenamiento, la educación o un examen formal. En cuarto lugar, reglas y regulaciones formales, para asegurar la uniformidad y regular las acciones de los empleados. Hay una fuerte dependencia de las reglas organizacionales y formales. En quinto lugar, la impersonalidad, donde las reglas y controles se aplican de manera uniforme, evitando involucrarse con las personalidades y preferencias personales de los empleados. Y en sexto lugar, la orientación de carrera, donde los administradores son funcionarios profesionales más que propietarios de las unidades que administran, trabajan por un salario fijo y aspiran a seguir una carrera dentro de la organización. La burocracia descrita por Weber no difiere de la administración científica, pues ambas resaltan la racionalidad, la predictibilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo, aunque sus escritos son menos operativos que los de Taylor. El hecho que la burocracia describa a la mayoría de las organizaciones contemporáneas prueban la importancia de su trabajo. La burocracia de Weber fue un intento de formular un modelo ideal alrededor del cual se pudieran diseñar las organizaciones. Fue una respuesta rápida a los abusos que Weber observó dentro de ella. Creía que su modelo podía eliminar la ambigüedad, la ineficiencia y el patronazgo que caracterizaba a la mayoría de las organizaciones en aquel tiempo. Es por ello que se ha convertido en el modelo más útil para el diseño de las grandes organizaciones. Aunque muchas de las características de la burocracia de Weber aún son evidentes en organizaciones grandes, actualmente su modelo no es tan popular como lo fue en el siglo XX. Muchos gerentes creen que una estructura burocrática dificulta la creatividad individual de los empleados y limita la capacidad de una organización para responder rápidamente a un entorno cada vez más dinámico. Sin embargo, incluso en organizaciones flexibles de profesionales creativos como Microsoft, Samsung, General Electric y Cisco Systems, se necesitan mecanismos burocráticos para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz. Si combinamos los principios clásicos, llegamos a lo que la mayoría de los primeros teóricos administrativos creían que era la estructura ideal de la organización burocrática. Ventajas y desventajas del modelo burocrático. Weber definió cuáles serían sus ventajas y desventajas dentro de este modelo. En primer lugar, la primera ventaja que Weber consideró fue el adecuado desempeño en el cargo. En segundo lugar, su rapidez en las decisiones. Y tercer lugar, la selección por capacidad y competencia. Entre las desventajas encontradas por Weber se mencionan el exagerado apego a los reglamentos, la resistencia al cargo y decide el jerarca y no el más capaz. Observaciones y críticas de algunos autores al modelo burocrático. En primer lugar, veamos lo que dice Chavenato. Él señala que Weber vio innumerables razones para explicar el avance de la burocracia sobre las otras formas de asociación. Para él, comparar los mecanismos burocráticos con otras organizaciones es lo mismo que comparar la producción de la máquina con otros modos no mecánicos de producción. Así, para Weber, la burocracia es la organización eficiente por excelencia. Sin embargo, se pasó a dar el nombre de burocracia a los defectos del sistema y no al sistema en sí mismo. Para Chavenato, las causas del sentido negativo que se le da a la burocracia reside básicamente en el hecho de que la burocracia no tiene en cuenta la llamada organización informal, que existe desafortunadamente en cualquier tipo de organización, ni se preocupa por la variabilidad humana, es decir, las diferencias individuales entre las personas, que necesariamente introduce variaciones en el desempeño de las actividades organizacionales. Según este mismo autor, frente a la exigencia de control que dirige toda la actividad organizacional,
es que surgen las consecuencias imprevistas de la burocracia. En ese sentido, Chavenato advierte que el propio Weber notó la fragilidad de la estructura burocrática que enfrenta un dilema típico. De un lado existen presiones constantes de fuerzas exteriores para obligar al burócrata a seguir otras normas diferentes a las de la organización. Y de otro lado, el compromiso de los subordinados con las reglas burocráticas tiende a debilitarse gradualmente. Robert Merton, por su parte, notó también las consecuencias imprevistas o indeseadas que llevan a la ineficiencia y a las imperfecciones. A estas consecuencias imprevistas, Merton dio el nombre de disfunciones de la burocracia para designar las anomalías del funcionamiento responsable por el sentido negativo que el término burocracia adquirió. Brevemente, estas disfunciones de la burocracia son las siguientes: mayor internalización de las reglas y exagerado apego a los reglamentos, exceso de formalismos y de papeleo, resistencia al cambio, despersonalización de las relaciones, categorización como base del proceso decisorial, superconformidad con las rutinas y procedimientos, exhibición de señales de autoridad y dificultad de la atención de clientes y conflictos con el público. Max Weber. El propio Max Weber percibió que realmente no puede existir una organización ideal. Por lo tanto, la burocracia puede presentar las siguientes debilidades. En primer lugar, la jerarquía vertical de autoridad puede no ser lo suficientemente explícita y delineada, causando confusión y conflictos. En segundo lugar, las funciones pueden ser poco claras y usadas contrariamente al espíritu de las reglas. En ocasiones, el procedimiento en sí mismo puede considerarse más importante que la decisión, o en general sus efectos. En cuarto lugar, puede promover un sistema de contratación y promoción no basada en los méritos. En quinto lugar, la rigidez e inercia en los procesos, tomando decisiones con lentitud o siendo imposible aplicarlas al presentarse casos inusuales, e igualmente retrasando los cambios, evolución y adaptación de viejos procesos a nuevas circunstancias. En sexto lugar, la suposición de que el sistema es siempre perfecto, provocando que su organización sea poco adaptable al cambio y a la autocrítica. Y en último lugar, Weber observó la creación de más y más reglas y procesos, creciendo su complejidad y disminuyendo su coordinación, facilitando la creación de reglas contradictorias. En conclusión, actualmente, cuando escuchamos la palabra burocracia, lo relacionamos a ideas negativas como lentitud, procesos engorrosos, trámites innecesarios, mal servicio, una organización no adaptada a la realidad. Lo relacionamos a empresas grandes y al gobierno. Todo lo anterior se debe al exceso de procesos internos, autorizaciones, documentos o formatos que se deben de llenar y muchos niveles jerárquicos. En un mundo donde el ser ágil, rápido y satisfacer mejor las necesidades de los clientes, la organización burocrática no sería la adecuada. Sin embargo, a pesar de ello, y según mi experiencia, creo que es un mal necesario, pues garantiza en muchas culturas organizacionales la ejecución y supervisión del trabajo. Con una organización burocrática se puede garantizar de mejor manera el cumplimiento de los procesos y las políticas, es decir, se logra sistematizar de mejor forma una entidad. Además, en términos de auditoría, permite fortalecer la estructura de control interno, lo cual evita que se den errores e irregularidades dentro de la empresa. En otras palabras, en una organización burocrática existe menos probabilidad de robo. Es muy frecuente observar, por ejemplo, empresas que son muy flexibles en sus decisiones, donde no existe burocracia en sus procesos. Son rápidas, atienden bien al cliente, etc. Es decir, pareciera una organización ideal. Sin embargo, por esa misma razón muestran debilidad en la estructura de control interno, lo que ocasiona en poco tiempo un robo en el área de caja, o en la gestión de cobros o en inventarios. Esto hace que la gerencia implemente un nuevo proceso, ya sea una firma, un nuevo formato de recibido o formato de depósito o una requisición de productos, con el fin de hacer más difícil que se vuelva a repetir el suceso de robo. Meses después se dan cuenta que en otra área necesitan otra política o proceso para fortalecer la estructura y evitar otra fuga, y así sucesivamente en los siguientes meses van adoptando nuevas políticas para fortalecer la estructura.
El resultado es una organización burocrática, dejando de ser una organización rápida y de buen servicio, que era la característica inicial, debido principalmente por el recurso humano que se posee, que sin control no rinden o realizan acciones poco confiables. La solución parece ser reclutar y seleccionar personal con buenos principios y valores, que no necesitan activación o ser supervisados de cerca. Sin embargo, eso es más fácil de decirlo que hacerlo. Se vuelve en el reto del día a día de toda empresa. Pues bien amigos, este es el video de Max Weber y su organización burocrática. Cualquier comentario puedes hacerlo acá. No olvides suscribirte al canal y comparte la información. Recuerda. Bien, a ver, ¿qué les parece la teoría de Max Weber? ¿Cómo la vieron? Trata de poner orden a casi todo. Eso busca, el ordenar minuciosamente cada parte de la organización para así, en teoría, conseguir efectividad. Claro. Exactamente. Busca seguir, como poner ciertos límites, ¿no? Es como dar un orden y limitar ciertas actividades para que no se desbande, por decir de alguna manera, ¿no? Para que no se vaya todo fuera de control. Es como que en un comienzo, y bueno, y muchas empresas hoy necesitan de estas burocracias para que la empresa funcione. Sobre todo en las empresas más grandes, donde pasan un montón de cosas y bueno, y que se necesita la firma de este, la autorización de aquel, y hacer reunión para ver esto, y preguntarle a esta otra área si esto no le va a perjudicar o beneficiar, y bueno, y todas estas cosas, porque es muy difícil cuando son empresas grandes mover algo, y que en ese movimiento no afecte a otros. Por eso es como un mal necesario, como dice ahí en el video, ¿no? Es un mal necesario. ¿Qué más opinan? A ver, ¿qué más vieron en el video? Que también te permite tener más control sobre se escucha con un poquito de eco y de delay. Tener más control no se escucha más. Y el problema que plantea es que siempre tiende a ser más y más rigurosa, cada vez trae más y más controles y niveles. Y bueno, es lo que pasa, acá lo vemos con el gobierno, me parece que siempre en el noticiero sale que es difícil o la justicia, los abogados. Entonces, a medida que crece la organización, se vuelve menos eficiente, más lenta. Claro. La burocracia trae eso, digamos. Por eso es que hay que como que tratar de encontrar un equilibrio. Es necesario porque si no puede traer problemas muy grandes, pero bueno, tampoco que sea una cuestión que por ahí entorpezca. Por eso, nada, como un paréntesis, hago un comentario, se dice que las startups, las empresas que son startups, que son estas empresas jóvenes, son dentro de todo pequeñas en comparación con otras, tienen crecimientos tan rápido y se vuelven poderosas en poco tiempo porque no tienen no son tan burocráticas y tan estáticas como estas otras empresas de muchos años que tienen un montón ya de burocracia y un montón de pasos para seguir, y cuando quieren crear algo les cuesta mucho romper y volver a arrancar. En cambio las startups son empresas que pueden disolverse y volver a crearse, como que tienen esa flexibilidad. Bueno, esto como un dato, digamos, extra. Sí, Silvia. Sí, se me ocurría pensar que con esto, con el tema con estos postulados de Weber, con la burocracia, hoy en día ya, y bueno, y con esta pandemia, ¿no? Lo que nos permitió ver es que
la parte virtual ahora que se crea en la administración pública, que se tiene la gestión documental electrónica, todos los expedientes y todo van ya, o sea, algo así como en cuestión de instantes, recorre distintas oficinas y ya va teniendo la aprobación, el visto bueno, la información de tal o cual equipo. Entonces es como que esa burocracia también en los tiempos que corren, con esto también como que se agilizó un poco más también. Se Sin rompió, embargo, se toca rompió. todas las dependencias que tienen que tocar, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, es muy bueno el ejemplo, porque muchas veces la burocracia a veces parte de el miedo, ¿no? Del miedo y la inseguridad, y de cuántas cosas antes de la pandemia o antes de que nos tocara vivir esto de estar encerrados en la casa, se creían que no se podían hacer, no se podía hacer, y ahora no quedó otro remedio y se encontró la manera y se pudo hacer de manera segura, transparente. Entonces también está bueno, ¿no? Esto de poder mirar que la burocracia tiene que traer cierto orden. De hecho, me gustó mucho la definición que hace Max Weber sobre burocracia, que habla sobre dar claridad, transparencia, orden a todo lo que son las gestiones. No habla de poner trabas, sino habla del orden, transparencia, alineamientos claros, y a eso se refiere, me parece, la burocracia. Debería ser vista como eso, y no por ahí muchas empresas caen en eso de tengo miedo que ya como me pasó esto, me robaron en tal lado, desapareció esto, no sé qué pasó, el lineamiento, pero todas las áreas tienen que hacer tal cosa. Ahora el jefe tiene que poner el gancho, si no pone el gancho el jefe, porque el jefe tiene 20.000 cosas y ahora una cosa más que termina poniendo el gancho sin saber de qué es. Sé que tampoco eso a veces garantiza de que se quite o no ese problema, pero bueno, muchas veces pasa por ahí, ¿no? Por inseguridades, desconocimiento, no sé, falta de innovación, de creatividad. Eso es lo que se busca un poco, ¿no? La burocracia quiere traer, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre el orden, pero también poder ser dinámico y flexible. Pero también me parece muy bueno, fíjense, en la época en que Max Weber lo plantea, estamos hablando también ahí junto con Taylor y junto con Fayol prácticamente, estuvo él y Ford, todos más o menos en el mismo momento, y ya se estaba hablando de esto, de hacer esta burocracia organizativa. Eso me parece súper bueno destacar. Claro, ahora con los tiempos ya sería como la nueva burocracia ahora, que sería como informatizada, Sí. con la parte de la gestión documental electrónica, ¿no? El manejo de los expedientes a través de los sistemas. Sí, tal cual. Tantos mitos que se han derribado, ¿no? Ahora tantas cosas que se creían que no se podían hacer. Bueno, perdón, se me pasó uno. Me parecía. Ok. Esperen, que acá me parecía porque se me había perdido una lámina y ahora estoy viendo que estaba acá. Bueno, después cuando le suba de nuevo en el aula virtual, cuando se le suba la próxima clase, se les voy a cambiar. Acá tenemos, poco resumido, el trabajo de Max Weber, ¿no? La organización ideal según Max Weber, que tiene que haber división de trabajo, responsabilidades claras. Digamos, a esto es lo que hace referencia, según su mirada, a lo que sería la burocracia, ¿sí? Bien, y después tenemos a Mary Parker Follet. Tengo un video, pero no, eso se los voy a dejar para que lo vean ustedes, porque me interesa que vayamos a ver la siguiente escuela, que tengo ahí otro video. Les comento un poquito resumidamente de que ella es una trabajadora social, y entonces trae una mirada un poco más psicológica y más de las relaciones humanas. Fíjense, ella hace unas definiciones que están muy buenas. Igual el video que traje no conseguí un buen video de ella, por eso tampoco me voy a pasarlo después, ustedes veanlo como para tener. Pero ella hace como declaración importante que por ahí están a nivel bibliografía, pero no encontré el video. Ninguna persona podía sentirse completa a no ser que que formara parte de un grupo y que los humanos crecían gracias a sus relaciones.
ella empieza a poner esta mirada, que fíjense que hasta ahora hubo ahí algo que Gant quiso hacer, pero ella viene con esta mirada más, más psicológica o más de dirigida hacia la sociedad, y ve el desarrollo de la persona, y ve eso, que si la persona se puede desarrollar dentro de una empresa y puede crecer, la empresa también lo va a hacer. Es como que la empresa no puede pretender crecer solamente ella y ganar dinero en una empresa sin que sus empleados, sus colaboradores, lo hagan también. Y fíjense cómo ella define administración como el arte de hacer las cosas mediante las personas. Cómo ella introduce a las personas dentro de este ambiente tan fíjense, con Taylor, con Fayol, con Max Weber, es todo muy, digamos, muy dirigido hacia lo teórico, las máquinas, las teorías, y en ninguna de estas aparecía la persona, como el ser humano, digamos, como un centro importante, como un punto importante. Y con ella sí aparece. Entonces está bueno, digamos, esta mirada que ella trae. Como para que sepan, este es el principal aporte de ella, esta mirada más social, hacia el trabajo bueno, de las organizaciones. Después pueden ver el video, y me interesaba que siguiéramos. Bueno, tenemos el último de esta escuela, de la escuela clásica, es Chester Bernard. El videito de él sí lo vamos a ver. Él comienza, porque este videito sí está bueno, y él es el primero que, junto con Folliet, que trabajan bastante a la par, habla de la organización informal. ¿Se acuerdan que vimos nosotros la organización informal? ¿Cuáles eran? ¿Cuál era una organización informal? Un grupo de amigos, profe. Un grupo de amigos exactamente, que se conocen en un ambiente laboral, y son fuente para muchas cuestiones que suceden dentro de una empresa. Y Chester Bernard es el primero en ver la organización informal y en decir los beneficios que tiene esta organización informal, como que es el primero que lo pone a la luz. Ese yo creo que es uno de los mayores aportes que tiene también Chester Bernard. Que bueno, tiene otros, vamos a ver el videito de él, para que lo conozcan un poquito más. Igual también me costó conseguir videos, bueno, no está más este de la escuela de Yo Empresa, no tiene ni de Bernard ni de Folliet. Este es el de Folliet, y este es el de Bernard. Vamos a ver este. Buenos días, esta vez hablaremos de Chester Bernard. Pues bien, todos nos preguntaremos quién es Bernard. Chester Bernard fue un ejecutivo empresario, administrador público y destacado economista estadounidense, autor de trabajos pioneros en la teoría de la administración y en el estudio de las organizaciones. Nació el 7 de noviembre de 1886 en Massachusetts, Estados Unidos. Falleció el 7 de junio de 1961 en Nueva York. Es uno de los fundadores de la teoría de la organización. Chester Bernard se destacó por su teoría de la cooperación, el concepto de la organización informal, su teoría de la aceptación de la autoridad. Por sus ideas, se ubica dentro de un par de vertientes del pensamiento administrativo, la escuela estructuralista y la escuela de las relaciones humanas. Además, sus posturas hacen parte de la llamada teoría del comportamiento organizacional. Desde la teoría de cooperación, fundamenta su teoría en la cooperación de los diferentes actores hacia los objetivos que plantea la organización. La cooperación que plantea Bernard tiene como propósito la unidad de los diferentes actores que influyen en la organización. Para ello plantea que los diferentes fines de la empresa deben prevalecer por encima de cualquier interés particular. La organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas
en donde los directivos juegan un papel fundamental. Los ejecutivos, para mantener el funcionamiento de la organización, tienen funciones específicas. Una de las funciones específicas es mantener la comunicación dentro de la organización. Otra, el ejecutivo debe buscar adherir a miembros de la empresa en la cooperación de los objetivos de la organización, formulación de propósitos y objetivos. Desde la organización informal, reconoce la necesidad de la organización informal, ya que al momento de relacionarse con las demás personas, desde una base personal, las acciones tienden a realizarse de una forma sistemática y organizada. Para Barner, la organización informal no es un inconveniente para la organización como lo sostenían antecesores, por el contrario, es un aspecto de notar de característica vital, la importancia de la necesidad que tienen todas las personas de actuar en libertad de ejercer su propia elección. Desde su teoría de la autoridad es un fenómeno físico que lleva a la subordinación a tomar la decisión de aceptar o rechazar las órdenes que imparten el superior. Bernard distingue 4 formas de autoridad: autoridad objetiva, autoridad subjetiva, autoridad de posición, autoridad de dirección. Desde la autoridad objetiva tienen el propósito individual de respetar al jefe por sí mismo o por su posición. Desde la autoridad subjetiva dependen de cómo interpretan las personas una orden. Desde la autoridad de posición, en el que posee el sujeto, solo por razón del que la ventaja del supuesto. En este sentido se identifica con el poder legítimo que viene definido desde la organización. Desde la autoridad de dirección es el que atribuye a ciertos hombres por su capacidad y conocimiento de inteligencia. Bernard atribuye una gran importancia a la comunicación, ya que si las órdenes no llegan a los subordinados de una forma adecuada, el proceso organizacional se verá afectado. Pues bien, eso es todo de César Bernard. Muchas gracias. Bien. Bueno. Chester Bernard. También interesante, ¿no? Lo que él plantea. A ver, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿No hay opiniones? Chester. Profe, Sí. se escuchaba bastante bajo, pero Ah, ok. sí, bastante bajo, Sí. por lo menos de mi parte. Por ahí estaba bastante mal el internet, pero bueno, me parece que pasó eso. Me llama mucho la atención el tema que él realmente reparó en lo importante que es la parte de la organización informal dentro de una estructura, dentro de una organización. Que eso lo remarcamos bastante nosotros cuando tocamos el Sí. tema que usted nos decía, que bueno, también fueron también algunas preguntas que salieron en el parcial, Sí. que es como determinante también el tener en cuenta siempre en un puesto gerencial esa parte, la parte informal y las relaciones informales que se van dando, poder detectar desde el primer momento ese tipo de organizaciones que hay. Sí, sí, Después, sí, nosotros lo... Sí, que continúa. yo le digo que por ahí escuchaba muy, muy bajito, entonces por ahí no me pude dar cuenta mucho de... Ok. Que nosotros remarcamos mucho el tema de la organización informal y se habla mucho de... porque es algo que en su vida de trabajo les va a marcar todo el tiempo. Y a veces lo tomamos como que es algo normal. Muchas veces las amistades en el trabajo, y es como que es parte de la vida del trabajo, y no tenemos la mirada puesta en que eso influye, impacta en el desarrollo
del trabajo diario, en los resultados, en el clima laboral, en un montón de cosas. Por eso nosotros que siempre hacemos hincapié en las organizaciones informales. Ya cuando ustedes tengan más experiencia en sus trabajos y les toque ya sea dirigir un grupo o ser parte de un grupo de trabajo, lo van a empezar a vivir y ahí se van a empezar a dar cuenta de la importancia. Y que Chester Bernard lo haya visto hace tanto tiempo y lo haya visto como algo beneficioso, de hecho él lo toma como eso, como algo positivo, y que la empresa lo tiene que empezar a observar, también es algo, digamos, que para remarcar, que ya desde tanto tiempo ya se pensaba que era algo a tener en cuenta, que es algo que impacta, que digamos, no es una cuestión de ahora, de las sociedades de ahora, esto es de siempre, porque el ser humano necesita esto de formar parte, de por ahí tener amigos, tener un líder, compartir cosas, no es solamente ir a hacer un trabajo. Y esto impacta, digamos, en todos los resultados. Por eso está bueno esto que ve Bernard. Bueno, vamos a pasar a la siguiente escuela, que es la escuela conductista de las relaciones humanas. Acá fíjense cómo ya cambia el nombre, ¿no?, de la escuela. Primero vimos la escuela científica, donde empezábamos a ponerle un poco, donde empezaron a ponerle un poco de ciencia al trabajo. Ciencia, planificación. Después vimos la escuela clásica, donde se empezó a poner, digamos, a definir todas estas teorías básicas que necesita una organización para poder funcionar de manera correcta, para tener salud, para tener buena comunicación, para poder crecer. Y una vez que, digamos, que podemos decir que ya tenemos esas dos cosas, pasamos a lo que son las relaciones humanas, que ya en la anterior, en la escuela clásica, con Folliet y con Bernard, algo se empezó a hablar de las relaciones humanas. Pero ahora, más fuertemente, ya se empezaron a hacer experimentos, y acá lo tenemos a Elton Mayo, que vamos a ver el videito de él, donde ya se empieza, fíjense cómo él ya puede dedicar tiempo, y puede dedicar, digamos, esfuerzos a estudiar esto. Ya se empezó a pensar más allá de tener organizada el puesto de trabajo, los movimientos, la línea de montaje, empezar a ver cómo la persona, el trabajador, ocupaba un lugar realmente importante en la fábrica o en la industria, en la organización que fuera, y cómo afectaba. Bueno, Mayo, además es psicólogo, entonces tiene otra mirada un poco más humanista, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver el videito de él. Uy, no sé qué pasó. Mayo. Acá volvimos a Joan Prestas. Este chico es el más claro en explicar. Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por sus estudios del comportamiento organizacional en la planta de Hodder. A través de sus diferentes estudios llegó a la conclusión que la modificación de la iluminación de los ambientes de trabajo, así como la reducción de las jornadas de trabajo o la modificación de los tiempos de descanso, o como la aplicación de variantes en los sistemas de pagos o incentivos, no explicaban el nivel de productividad de los empleados. Entonces llegaron a una conclusión, siendo que son otros los factores los que están directamente relacionados al nivel de productividad de cualquier colaborador. La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considera los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración. Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos.
Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas. Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. En los primeros estudios, los investigadores dividieron al personal en grupos experimentales que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación y en grupos de control cuya iluminación permanecía constante durante los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando se incrementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la productividad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraba las condiciones de iluminación. Y para complicar aún más las cosas, la producción de los grupos de control también tendían a mejorar, pese a que no se había hecho ningún cambio en la iluminación de estos grupos. Era evidente que alguna otra cosa, además de la iluminación, estaba influyendo en el desempeño de los trabajadores. En un nuevo experimento, un pequeño grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipuló algunas variables. Se aumentaron los sueldos, se introdujeron periodos de descanso de diversa duración, la jornada y la semana laboral fueron acortadas. Los investigadores, que ahora fingían ser supervisores, también permitieron a los grupos escoger sus periodos de descanso y opinar en otros cambios propuestos. De nuevo, los resultados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos experimentos y en otros posteriores, Mayo y sus colegas decidieron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de control adquirieron una motivación grupal que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. La simpática supervisión había reforzado aún más la intensidad de la motivación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan mayor atención especial. Este fenómeno recibió después el nombre del efecto Hawthorne. Los investigadores también concluyeron que los grupos informales de trabajo en el ambiente social del personal también tienen gran influencia en la productividad. Muchos de los empleados consideraban su trabajo como aburrido y sin sentido, pero sus relaciones de amistad con los compañeros de trabajo le daban un poco más de sentido a su vida laboral.
Las conclusiones de Mayo fueron que la conducta y los sentimientos estaban relacionados muy de cerca, que las influencias del grupo afectaban de manera significativa el comportamiento individual, que las normas de grupo establecían la productividad individual del trabajador y que el dinero era un factor menos importante para determinar la productividad que los sentimientos y la seguridad de grupo. Estas conclusiones llevaron a un nuevo enfoque humano en el funcionamiento de las organizaciones y el logro de sus metas. Mayo y los teóricos de las relaciones humanas introdujeron el concepto de hombre social, motivado por el deseo de establecer relaciones con los demás. Algunos estudiosos de la conducta, entre ellos Maslow y McGregor, sostuvieron que el concepto de hombre que se autorrealiza explica de mejor manera la motivación del hombre. Entonces, podríamos resumir los grandes aportes de Elton Mayo en los siguientes puntos. En primer lugar, él consideraba que la productividad del trabajador dependía de su capacidad fisiológica. Sin embargo, también dependía de las normas sociales y de la expectativa que lo rodeaba. En segundo lugar, él consideraba que el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el comportamiento de grupo. En tercer lugar, Elton Mayo notó que los trabajadores que producían por encima o por debajo de las normas sociales perdían el respeto de sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, su rendimiento estaba influenciado por estándares sociales. En cuarto lugar, las empresas pasaron a ser una organización social integrada por grupos sociales informales, los cuales muchas veces no encajan en la estructura organizacional formal de la empresa. En quinto lugar, Elton Mayo consideró que se debe tomar en cuenta al trabajador en la toma de decisiones, principalmente porque eso afectaba sus relaciones humanas. En sexto lugar, Elton Mayo consideró que a mayor interacción del trabajador, mayor será su productividad. En séptimo lugar, a través de su experimento, él notó que todo cambio en la organización va a afectar el rendimiento del trabajador. Y en último lugar, él consideró que todo trabajador feliz va a ser mucho más productivo en la empresa. Elton Mayo murió en el año 1949 a la edad de 69 años. Sin embargo, sus estudios son de gran vigencia actualmente, principalmente en el análisis de los individuos, de los grupos, de las organizaciones y de las comunidades. Pues bien, amigos, esta es la vida de Elton Mayo y sus grandes aportes. Recuerda visitar nuestras redes sociales, suscríbete al canal. Soy Alex Calderón y es... Profe, está silenciada. Perdón, tenés razón. ¿Qué les pareció los experimentos que hizo Elton Mayo, los resultados que obtuvieron? ¿Entendieron lo que hizo él? ¿En qué se basó el estudio? ¿Se entendió? En el Stoner por ahí está como bien explicado cómo es la metodología de lo que hicieron. Pero se entendió cómo ellos van dividiendo grupos de trabajo y le van modificando sus condiciones y van midiendo los resultados de la productividad y del ausentismo. Como que busco entender qué hacía que la producción mejore o empeore, modificando cosas para con ellos y en el ambiente, digamos. Primero comenzó por el ambiente y luego fue a los grupos, más a las personas. A ver si a uno le aumentaban realmente, si le aumentaban el sueldo realmente iba a ser más productivo, o si un grupo de amigos, por ejemplo, que tal vez no eran ni amigos, pero en una vez se trabajaban bien juntos. Fue así como, fue escalando. Claro, fue probando, siempre haciendo cambios físicos. Fíjense que a unos les bajaba la iluminación, a otros les modificaba el descanso, a unos le daba más descanso, a otros le daba menos descanso, a otros les fue cambiando el salario, los incentivos. Fue como probando, pero todo lo que hacía era más cuestiones físicas, y los resultados que obtenía, ¿cómo eran? Encontró Ambiguos. alguna relación. Eran ambiguos.
resultados muy ambiguos que no le permitían como determinar algo en sí con respecto a esa variación del entorno. Y eso lo llevó a tener otros postulados que la verdad que muy interesante es concluir en eso, que realmente todo lo que sea, se le puede variar un montón de cosas físicas a las personas, pero que si no se sienten como contenidos, como partícipes de lo que se hace realmente, o la cooperación, si no se siente que lo que uno va a aportar es realmente bueno, o sea, es como que no se logra esa productividad. O sea, era como algo más subjetivo, más como que tiene que ver ya con las personas y como dice ahí, ¿no? Más sentimental, diría yo. El hombre social ya. Claro, exactamente. De hecho, hay un grupo cuando hace estos experimentos que divide a un equipo de trabajo, lo divide en dos. Hay grupo que no le hace nada, que los deja tal cual como está, aumentan su productividad. Y a los otros, que los iba variando, también veía como una cuestión variable, como que no lo podía linkear a ninguna situación de los cambios. Y ese hecho es el que a él le hace este clic de decir, porque hablan con las personas, él puede charlar, y las personas le dicen que lo que les hacía bien era sentirse parte, sentirse mirados, sentirse observados, que vinieran siempre y que los hablaran y que les preguntaran, y eso era lo que los hacía sentir como más importante. Y entonces eso los hace sentir parte de algo y les hace aumentar su productividad. Entonces de ahí es que concluyen que la productividad está más ligada a una cuestión más emocional, más psicológica, y que no a todos nos, y que es lo que vamos a ver en la próxima escuela, no a todos nos motivan las mismas cosas. Porque este es como que el puntapié inicial como para entender que la motivación no pasa por tener más luz, menos luz, por tener, no sé, más descanso, menos descanso, sino que pasa por otras cosas a largo plazo. Porque por ahí, cuando tenemos un aumento de sueldo, y sí estamos más contentos, y por ahí en un periodo corto de 30 días, no sé, estoy diciendo números, esa felicidad se sigue notando en el trabajo y podemos demostrar algo, digamos, ser más productivos. Pero en el largo plazo son otras las cosas que hace que las personas deseen permanecer en el puesto de trabajo, deseen crecer, hagan aportes, si tenés una idea, aportarla, o buscar la manera siempre de mejorar. Todo eso va relacionado a otras cuestiones, que a partir de acá es que viene la siguiente escuela, que es la escuela de la psicología, donde empiezan todas las teorías de la motivación, y las teorías, digamos, de Maslow, de McGregor, y demás. Pero este es el primero. Mayo, en esta escuela de las relaciones humanas, es el que hace, digamos, estos experimentos y deja las bases sentadas. Como que podríamos decir que Mayo viene a romper los paradigmas. Fíjense, ¿qué hizo Taylor para aumentar la productividad? ¿Qué fue lo que estudió Taylor? ¿Qué estudió Taylor para mejorar la productividad? Con esta máquina, profe, a ver si al material, a la productividad, al sentido de, a ver, con esta pala sirve para esto, y buscar las herramientas correctas, como quien claro. diría, siempre pensando en lo material y en lo mecánico. Exactamente, siempre mirándolo al hombre como un instrumento más de trabajo, pero fue necesario que él hiciera eso, porque eso dio este orden y digamos, esta mayor productividad, digamos, como que se solucionaron todos esos problemas básicos. Y ahora empezaron a buscar otras formas de aumentar la productividad. Entonces ahí llega esta mirada más humanista. Está bueno también que ustedes vayan atando toda la historia, ¿no? De todo, desde antes de la revolución industrial, de cuando las sociedades eran nómadas y tenían que ir de un lugar a otro para poder comer, y después
empezaron con la ganadería y la agricultura y se establecieron en un lugar, y de ahí aparecieron las ciudades, apareció las organizaciones, la democracia, bueno, todo lo que fue sucediendo en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, las industrias, Taylor, Fayol, Ford, bueno, todo lo que fue pasando hasta llegar a esto de la mirada humanista, ¿no? Que ahora estamos en condiciones de poder tener esta mirada humanista, y a partir de acá, esto lo vamos a ver en la clase que viene, aparece la escuela de la psicología, donde ya empiezan todas las teorías de la motivación, donde tenemos a Maslow, que lo deben conocer, ¿no? La pirámide de Maslow, que habla sobre las necesidades, como a medida que vamos cubriendo una necesidad va apareciendo otra, pero según Maslow no puede primero aparecer una necesidad superior sin tener las básicas cubiertas, es decir, si yo no tengo la alimentación, todo lo que son las necesidades fisiológicas cubiertas, no puedo tener una necesidad de autorrealización o de querer progresar si todavía no puedo comer, vivir, digamos. Sí, la conocen a Maslow, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, esa pirámide sí. Bueno, eso vamos a ver la clase que viene. Así que, bueno, estaría muy bueno que ustedes puedan repasar esto, fíjense, porque ya tenemos varias escuelas, están todas marcaditas en azul, tenemos Revolución Industrial, Escuela Científica, Escuela Clásica, Escuela de las Relaciones Humanas, y la que viene las escuelas de la psicología. Entonces, como para que vayan viendo esta cronología de hechos. Esto me parece que es lo más rico de esta unidad, es poder ver la evolución que tuvo toda la administración desde sus comienzos hasta, vamos a ver, hasta lo que es el día de hoy. Profe, sí. ¿Es escuela conductista y de las relaciones humanas o relaciones humanas solo? No, escuela conductista y de las relaciones humanas. Yo ahora solamente les puse mayo, pero ya para la clase que viene les voy a poner los otros que hablan más, esta la divide en dos, las conductistas y las relaciones humanas. Yo ahora le traje mayo, para que veamos hasta acá. Y después vamos a ver un poquito más sobre los otros que también participan en estas escuelas. Pero lo más rico es pasar a ver las escuelas de la psicología, con las teorías de la motivación. Y después todo lo que es la teoría de la administración científica, ya no es la teoría, tienen nombres que son parecidos. Esta se llama Escuela de la Administración Científica y la otra se llama Escuela de la Ciencia de la Administración, es la que sigue. Que ya ahí es un poco más moderna, ya después Segunda Guerra Mundial, ya empiezan las computadoras, los sistemas, la tecnología, mayor información, más procesamiento de datos, cómo impacta todo eso fíjense que hasta acá es como que están haciendo cosas básicas, pero después hace un boom en cuanto a lo que es la cantidad de información disponible que se puede tener en comparación a lo que era hasta el momento. Hasta el momento era el 1 a 1, digamos, trabajaban sobre el 1 a 1 y sobre lo que iban descubriendo, pero después, cuando aparecen las computadoras, y cuando aparece la posibilidad esta de desarrollar datos, y de sacar indicadores, y de hacer predicciones, que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial, con las predicciones y todas estas investigaciones, esto después se aplica a lo que son las industrias, y ahí empieza un desarrollo nuevo de poder simular situaciones, ver resultados y planificar en base a datos un poco más reales, una predicción más real, más científica. Por eso se llama Escuela Científica de la Administración, porque ya son datos más científicos, más reales. Y bueno, cómo va así, digamos, escalando, ¿no? Con la llegada de las tecnologías, cuando llega Microsoft, cuando llegan Apple, bueno, y demás. Y después, si quieren, podemos hablar un poco de lo que se viene para el futuro, cómo va a ser el futuro. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a dejar acá.
Sí les aconsejo que vuelvan a mirar los videitos, que hagan un repaso, háganse una línea del tiempo, háganse algo como para que les vaya quedando a ustedes esto, y guárdenlo en algún lugar que esto les sirva para toda su carrera. Esto tiene que ser como la historia de, como yo les dije otra vez, la historia de sus vidas, la historia de su profesión está acá, es esta evolución que estamos viendo ahora. Así que bueno, pueden hacerlo, tomar su tiempo y háganlo bien prolijito para que ya les quede. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? No, profe. ¿No? ¿Pusieron el presente? No. ¿No? Profe, me olvidé. Ay, bueno, era hasta las 1:30, a ver. Déjenme. ¿Por qué no lo configura para que sea más largo eso, profe? ¿Cómo? Es que yo lo había configurado. Ay, espera. Está configurado 1 hora y algo. Hasta las 1:30, 16:30. Ahora lo voy a configurar para que esté un poquito más. Vamos a poner 16:45, ahí está, tienen unos minutitos. Ahí está. Bueno, chicos, los dejo, nos vemos la clase que viene. Que tengan buena semana. Profe. Chao, profe, gracias. buena semana. No, profe. Buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao.